Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 al 16. Yo leo el 3, ustedes leen el 4 y nos unimos en el versículo 16. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Entrar en la ciudad. Por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos dijeron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios que habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Dice el versículo 9, y quisiera centrar nuestra atención en este versículo 9. Estos leprosos, al llegar y encontrar este tesoro que estaba en el campamento de los sirios, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Imagínense ustedes esa escena, ellos 4 dándose cuenta, después de haber encontrado todos los tesoros, después de haber querido esconder ese tesoro, es decir, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Rogamos, Señor, tu gracia, tu bendición. Como quisiera, Señor, que tú hables a tu iglesia, que tú, Señor, toques cada corazón y, Señor, nos lleves a hacer más por tu obra. Que tú, Señor, llames a aquellos que has de llamar, que tú, Señor, avives cada corazón y nos lleves a hacer más por tu obra, Señor. Bendice este tiempo y, Señor, tu Santo Espíritu sea quien hable. Bendícenos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En contexto, el capítulo 6, versículo 24, tiene un subtítulo: Eliseo y el sitio de Samaria. No voy a tardar tanto, es poco tiempo, pero quiero ponernos en contexto en esta historia, qué es lo que está sucediendo. Dice aquí: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria.
un rey de Siria, enemigo de Israel, reunió a todo su ejército, dice ahí, y subió y sitió Samaria. Primer palabra ahí que quisiera que revisemos, dice sitió. ¿Qué es sitiar? Sitiar era una estrategia militar que utilizaban en aquel entonces. Si usted se pone a pensar, la guerra era diferente en tiempos bíblicos de lo que es ahora. Sitiar era una estrategia buenísima, era una estrategia muy inteligente, una estrategia muy elaborada para derrotar a un pueblo. En la actualidad tenemos bombas, tenemos misiles, cañones, armas, pero en aquel entonces una muralla era lo más fuerte que te podía proteger del ataque enemigo. Una buena muralla, un buen muro, podía tener dentro al pueblo seguro, sin temor del ataque del enemigo. El enemigo difícilmente iba a lograr penetrar, iba a poder enviar. Si alguien quería entrar, la muralla estaba bien protegida, había gente en la entrada, en la puerta, soldados que podían quitar la vida a aquel que se atreviera a entrar. Si el pueblo desde lejos se acercaba a pelear, había guardias, vigilias que estaban viendo, los atalayas, ¿verdad? Que estaban viendo si alguien se acercaba para poner en orden de batalla a todo el ejército y la tenían de ganar. Sitio, otra manera de llamar asedio o cercar un pueblo, es esta estrategia en la que, viendo que el pueblo era impenetrable, que las murallas eran tan grandes y difíciles de llegar ahí, difícil de atacar directamente, la estrategia era entonces bloquear todo alrededor, el suministro de alimento, el suministro de agua, el suministro de provisiones, para que el pueblo allá adentro, después del tiempo, tuviera que salir a buscar provisiones. Era una estrategia muy inteligente, una estrategia que el rey de Siria no lo tomó a poco, sino que reunió a todo su ejército. Con toda su fuerza, ya había intentado una vez atacar al pueblo de Israel. Y ahora con toda su fuerza reúne a todo su pueblo para ir y atacar al pueblo de Israel. Siria estaba muy cerca de triunfar. En los versículos que leímos, por ejemplo, en el versículo 13, dice que respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado. O sea, había ya pocos caballos. Entre paréntesis dice, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Hasta este punto no sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado desde que Siria sitió Israel, pero en este punto el hambre era tal, la desesperación era tal y la necesidad era tal que el pueblo estaba ya muriendo de hambre. Era una situación difícil. Y estoy tomando tiempo de explicar el contexto porque va a tener parte en la aplicación que veremos más adelante. Pero el pueblo estaba sufriendo por hambre. Uno puede no comer un día, uno puede no comer 2 días y ya está así como que desmayado, ya ni se levanta de la cama, ¿verdad? Había pasado tanto tiempo que ya había gente muriendo de hambre. Imagínese usted cuál era la situación en el pueblo. Imagínese el grado de desesperación que había. Capítulo 6, versículo 25, no lo leímos, pero dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Y nos explica aquí en términos económicos que era carísimo conseguir, necesitabas piezas de plata, 80 piezas de plata, para conseguir un cap de estiércol de palomas, la cuarta parte. Que necesitabas piezas de plata para conseguir la cabeza de un asno. No había alimento ya. No podían seguir viviendo con lo que tenían. Si usted se pone a pensar, la cabeza de un asno no es el primer lugar del que se le saca carne. Significa que ya se habían acabado los asnos. Ya se habían acabado la comida. Ya estaban sacándole ahí con la cucharita, rascándole, ¿verdad? Ya lo último que quedaba. Tratando de sobrevivir, tratando de alimentarse. La necesidad era tal que
unas mujeres estaban tomando medidas tan drásticas que uno no podría ni imaginar, que no nos caben en la cabeza. Capítulo 6, versículo 28. Y dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. ¡Wow! ¿Usted cree que en esta condición que se encuentra sería capaz de decir eso? Vamos a comernos a nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué corazón! Quizá era tanta el hambre que ya no podían ni pensar bien. Estaban tan débiles, tan desesperados, que habían decidido comer a uno de sus hijos. Había una desesperación increíble. La necesidad era tan grande, y todo esto para que entendamos la situación del pueblo. Este pueblo estaba en perdición. Era cuestión de tiempo nada más para que este pueblo muriera. Lo único que necesitaba este pueblo era no hacer nada. ¿Qué necesita la gente para ir al infierno? En la condición actual del mundo. Nada. La gente está yendo al infierno. La gente, a causa del pecado, está yendo al infierno, a una condenación eterna. Está pereciendo y está en una situación desesperante, en una situación crítica, donde no sabemos si hoy sea el último día de vida de aquella persona, donde no sabemos si hoy sea el último día antes de que el Señor venga por su iglesia, que no sabemos si hoy sea nuestro último día de vida y no podamos hacer más por aquellos. Había 4 leprosos que, viendo la situación y sabiendo lo desesperados que estaban, dicen en el versículo 3 que estaban estos 4 leprosos y se dijeron los unos a los otros: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué seguimos aquí sin hacer nada? Porque vamos a morir. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a buscar en el campamento de los sirios. Y resumiendo la historia, ellos van y se encuentran la gran sorpresa de que no hay nadie. Dice el versículo 6: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyose estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Un sitio, un asedio militar, tenía 4 posibles desenlaces. A este punto, Siria estaba a punto de ganar, pero había 4 posibles finales. Uno era que los defensores pudieran romper el sitio, pudieran salir a luchar, pudieran defender su tierra, en cuyo caso se habría dicho que habían mantenido la posición. Otra opción era que los defensores lograran vencer gracias a la ayuda del exterior, que otras naciones hubieran llegado a atacar para poder vencer a los que lo estaban sitiando, en cuyo caso se dice que se había levantado el asedio. Otro posible final era que los atacantes tomaran el control de la ciudad o la fortaleza, pero los defensores se escaparan, que ellos huyeran, pero aún así era una victoria para los atacantes, en cuyo caso se decía que la ciudad había sido evacuada. O los atacantes podían salir victoriosos, logrando destruir, capturar, matar a los defensores, y en cuyo caso se decía que la ciudad asediada había caído. El rey de Asiria, Ben-Hadad, sabiendo estos 4 desenlaces, sabiendo como un juego de ajedrez, una estrategia, otra, ya voy aquí, tenía en su mente un peligro, que era que otras naciones llegaran a atacarlos. Y ahí dice que Dios hizo un milagro de una manera increíble, hizo que sonara un gran estruendo de carros, caballos, y el pueblo de Siria dice: los de Israel han tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, de los egipcios, para que vengan con nosotros. Y este rey dice al pueblo: vámonos, porque esto puede ser nuestro fin. Dios hace un milagro a pesar de la gran necesidad que había, de la gran dificultad, la gran desventaja que había, y ahora todos ellos huyen. Y quisiera llegar ahora sí a la aplicación de esta historia. Sin duda, la Biblia nos deja ver
diferentes historias con un objetivo preciso, así que aprendamos de lo que sucedió, pero muchas de las historias nos dan una enseñanza acerca de lo que sucede hoy. Nos dan aprendizajes acerca de la situación del mundo, acerca de lo que iba a venir. El pueblo en gran necesidad, el pueblo en una condición perdida, es el mundo. Un peligro inminente. Cualquier momento la gente podía morir. Era una perdición que ellos estaban sufriendo. Estos 4 leprosos somos nosotros, que hemos ido y hemos encontrado un tesoro. Lo único que podía satisfacer la necesidad que había, lo único que podía resolver el problema que había en el pueblo, era el alimento, era el agua. Ellos tenían hambre y el dinero no les ayudaba. Ellos tenían hambre y no había otra cosa más que el alimento. Fíjese qué interesante cómo cada cosa es precisamente utilizada, ¿verdad? Llegaron a la entrada del campamento en el versículo 8, entraron en una tienda y ¿qué hicieron? Comieron y bebieron. La Biblia, la palabra de Dios, es comparada con ese alimento espiritual. Cristo es ese pan de vida. Cristo es esa agua. Ellos comieron, bebieron, tomaron de ahí, suplieron su necesidad. Entraron en una tienda y comieron y bebieron. Imagínese usted el hambre que tenían estos leprosos fuera de la ciudad, encontrando comida al por mayor. Una ciudad entera llena de provisiones. Y su respuesta, su reacción fue entrar, comer y beber. No es malo. Eso era lo que tenían que hacer. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos. Pero fíjese esa frase, hermano. Y fueron y lo escondieron. Satisfacieron su necesidad, pero fueron y escondieron ese tesoro. Y luego todavía desesperadamente, vueltos, entraron a otra tienda. Y de ahí tomaron y fueron y lo escondieron. El pueblo allá en gran necesidad necesitaba alimento. Estos 4 leprosos tenían alimento. Lo único que faltaba, querido hermano, para que el pueblo pudiera ser salvo en este sentido, salvar su vida, era que estos 4 leprosos hicieran algo para hacer saber al pueblo que había provisiones ahí. Nosotros somos esos leprosos. Dios ya nos ha salvado. Dios nos ha dado la vida eterna y qué bendición. Hemos tomado del agua de vida eterna. Hemos sido salvos ya. No vamos al infierno. No importa cuándo muramos, tenemos una mansión allá en el cielo. ¡Qué bendición! Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros no tenemos que temer. No tenemos que tener esa inseguridad. No hay nada que nos pueda quitar de la mano de Dios. Pero estamos escondiendo ese tesoro y guardándolo nada más para nosotros. Pero estamos ahí tomando de él, disfrutando de la plenitud de la vida cristiana como iglesias, y no estoy diciendo acerca de nadie en específico, pero no estamos haciendo lo que podríamos hacer para que el mundo tenga la palabra. Y ellos, al satisfacer su necesidad y comer como locos, yo me imagino ahí cómo estaban con tanta hambre y todo se lo echaban a la boca. Ay, qué rico tomar agua después de que no habían tomado en tanto tiempo, buscando como niños de juguetería, ¿verdad? Corriendo, haciendo, pero escondiendo el tesoro. Y yendo a otra tienda y escondiendo el tesoro, siendo muy injustos y siendo muy desconsiderados con el pueblo que seguía pereciendo. Yo le apuesto que en ese momento que ellos comían, alguien estaba muriendo en el pueblo. Y alguien más estaba muriendo. Y el tiempo pasaba y ellos seguían comiendo y escondiendo. Y alguien más moría. Y alguien más moría. ¿Sabía usted, hermano, que en el mundo hay más de 7,000 millones de personas? En el mundo hay tantísima gente que no ha escuchado el Evangelio. 27% de la población del mundo se considera una población no alcanzada.
gente que no ha sabido que hay salvación en Cristo. Gente que aunque quisiera, no tiene Biblia en su idioma. Gente que aunque quisiera, no tiene una porción traducida, impresa al alcance. Gente que aunque quisiera aceptar a Cristo, no ha escuchado el nombre de Cristo. 27% de la población no tiene ningún misionero, no tiene ninguna iglesia, y muchos de ellos ni siquiera tienen libertad religiosa. Si ellos se atrevieran porque su vecino se convirtió, también ellos convertirse, quizá podrían morir. Serían encarcelados. Hay un gran peligro, hay una gran amenaza, y el mundo y Satanás está haciendo todo lo posible para que la gente no conozca el Evangelio, para que la gente siga en su condición allá, para que la gente siga muriendo, yendo al infierno, y nosotros seguimos sentados sin hacer nada por ese mundo perdido. No estamos haciendo bien. Hay más de 7,000 idiomas en el mundo, y qué increíble que en estos 2000 años, desde que Cristo vino y nos dio la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haya 27-28% de población no alcanzada. Haya más del 50% de los idiomas que existen sin un versículo de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, acompáñenme ahí. Romanos capítulo 10, en el versículo 13. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que coma de Él, que tome de Él, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primeramente, ellos necesitan depositar su fe en el Señor Jesucristo. Necesitan creer para entonces invocar. No se puede invocar sin creer. No se puede hacer una oración sin haber creído en el Señor Jesucristo. La importancia de que la persona pueda tener la fe depositada en Jesús. Segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ok, si ellos quieren creer, podrían creer. La barrera que existe ahora es que dice ahí, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque la Biblia no está en su idioma, porque la Biblia no ha sido enviada hacia allá, porque no hay cristianos que hayan ido hacia esos lugares, porque no hay misioneros que hayan llegado hasta ellos, porque sigue cerrado como lugar, no permitiendo que el Evangelio entre. Tercer pregunta dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? La necesidad de los misioneros, del cristiano, nosotros también como iglesia, que cumplamos la gran comisión, yendo, tocando puertas, dando folletos, llevando esa palabra de Dios que corra y llegue hasta otras personas. Y la cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La necesidad de iglesias enviadoras que manden misioneros, que sostengan la cuerda, que oren por los misioneros, que den sus recursos, porque si ellos no están yendo, pueden enviar a misioneros, pueden apoyar ministerios, pueden hacer algo más para que otros vayan. Esto es misiones. Una iglesia enviadora, un misionero que va a alcanzar al perdido, palabra de Dios que es traducida, que es impresa, que es enviada para que puedan oír, y a través del oír pueda llegar la fe, y a través de la fe y creer, ahora sí, todo esté en orden y ellos puedan invocar el nombre del Señor. Esto es misiones. ¿Y cuál es nuestra parte aquí? Estamos con este tesoro y nos miramos el uno al otro, y espero que en esta noche todos podamos abrir nuestros ojos y decir,
no estamos haciendo bien. No hemos hecho suficiente. Quizá Dios te está llamando y has resistido su llamado. Quizá Dios quiere que te prepares en un instituto, en un colegio bíblico, y hemos resistido a eso. Quizá Dios quiere que des más para la obra misionera. Quizá Dios te está hablando en sentido de ir y tocar puertas los sábados, los jueves. La obra misionera no se puede hacer con una cosa a la vez. Dice Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en las 4 áreas a la vez. Tocando puertas, yendo a tu Jerusalén. El mandato fue dado en Jerusalén, diciéndole a la gente que vivía en Jerusalén, vayan a su alrededor. Tocando en una aplicación directa tus puertas aquí alrededor. San Diego, yendo a aquellos, Lemon Grove, ¿verdad? Yendo a aquellos que no conocen. Pero también llevando el evangelio más allá, en California. Pero también buscando que todo Estados Unidos pueda conocer el evangelio. Que tu gente también allá en México, que tu gente allá de donde eres pueda conocer. Pero que todo el mundo también pueda tener la palabra de Dios, todo a la misma vez. No podemos solamente decir, yo soy un empresario que da miles y miles a la obra misionera y con eso yo ya he hecho la obra misionera. Aún así Dios quiere que prediques el evangelio. No podemos decir, yo voy todos los jueves y todos los sábados a tocar puertas, yo voy en los camiones, reparto folletos, yo hago todo lo que puedo. Pero también tienes que hacer algo para que los que están más allá tengan el evangelio. No hay manera que el mundo sea alcanzado si no es a través de que cada cristiano cumpla con la gran comisión como está escrito y como está mandado. Fue dada hace más de 2000 años y al día de hoy, qué vergüenza decir que no hemos alcanzado al mundo. Y no es porque Dios no haya querido. Y no es porque Dios sea malo con la gente que se pierde. Es porque los cristianos hemos hallado ese tesoro. Hemos comido, hemos tomado, hemos agarrado plata, hemos agarrado oro, hemos tenido todas las bendiciones de la salvación y lo hemos escondido. Hemos ido a otro lugar y qué bendición y conferencias y otras iglesias y otros eventos de aquí para allá, tantos ministerios que qué bendición, pero solamente estamos atesorando, guardando y no haciendo algo por aquellos que siguen muriendo. Que nuestra vida, hermanos, pueda servir para que otros puedan conocer. Todos los que estamos aquí presentes, déjenme decirles que tenemos la misma encomienda. No es algo para el pastor, no es una encomienda para el hijo del pastor, para los diáconos, para los ujieres, para los colaboradores, para los que trabajan tiempo completo. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de si cumplió o no la gran comisión. Cada uno al llegar al cielo dará cuentas de qué hizo con su dinero y qué parte de su dinero usó para la obra misionera. Cada uno dará cuenta de su tiempo, de cuánto tiempo invertimos en oración. Todas son necesidades grandes, pero creo que una gran necesidad y una gran carencia también como iglesia es orar por los misioneros. Quisiera preguntarle al pastor, ¿cuántos misioneros apoya a la iglesia? Unos 40. ¡Wow! ¡Qué bendición! 40 misioneros con los que podemos tener parte, porque la Biblia dice en Filipenses que no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Nos enseña la Biblia que dando tenemos fruto. Ahí en nuestro cheque celestial, ahí se va sumando, ¿verdad? Hay una cuenta que va creciendo, fruto que podemos tener. 40 misioneros. Y ahora quisiera preguntar, ¿quién de aquí podría mencionar el nombre de los 40 misioneros? De 30. Sin afán de ofender ni avergonzar, todos reconozco que podría yo también hacer más por aprender acerca de los misioneros que están en el campo. Todos podemos hacer más. ¿Quién podría decirme el nombre de 20 misioneros que apoya a la iglesia? 15.
10. Y nos cuesta, ¿verdad? Eso lo único que nos evidencia es que en casa no estamos orando por ellos. Que no le hemos dicho al pastor, pastor, deme una lista y todos los días voy a orar por los misioneros que apoyamos. Yo creo que si oramos por 40 misioneros todos los días, al menos vamos a recordar el nombre de bastantes de ellos. Pero qué triste que muchos de nosotros no hemos doblado nuestra rodilla mencionando uno por uno, orando por sus necesidades. Héroes de la fe. Gente que dejó su patria, su nación, gente que dejó cosas atrás, sueños, metas, logros, para venir y predicar el evangelio. Gracias a Dios por el misionero que Dios trajo hasta aquí. Me han platicado un poco la historia, cómo dejaron todo allá, cómo tuvieron dificultad, pero pudieron llegar aquí, tomar la iglesia, y gracias a Dios que ahora, a través de un misionero primero, antes estuvo otro pastor, ¿verdad? Y ahora el pastor, nosotros podemos conocer. Hermano que ahorita se me fue su nombre, pero que me está hospedando, me dice que él tiene 3 años, ¿verdad? Más o menos en la iglesia. Imagínese usted si no hubiera llegado el pastor aquí. Quizá él nunca habría conocido. Quizá nunca le habría llegado la palabra de Dios. Y ha habido necesidades en su vida. Y está habiendo necesidades en su familia. Pero nosotros no tomamos el tiempo para investigar a cada misionero, para preguntar acerca de cada familia, para indagar y saber qué podemos orar, qué podemos pedir, qué necesita cada uno. Hay misioneros en muchas partes del mundo. Ustedes apoyan misioneros en muchas partes del mundo. Pero a veces nada más les damos nuestro dinero y no estamos con ellos en oración. Porque la oración tiene poder. Si no, el apóstol Pablo no hubiera dicho, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Si no, Cristo no hubiera dicho, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración tiene un poder especial. Nuestra oración puede hacer algo por misiones, pero no estamos tomando el tiempo, y vamos a dar cuentas algún día de cuánto tiempo invertimos orando por los misioneros. Ay, pero ¿cómo que voy a orar? Pues Dios sabe. Señor, te pido por los misioneros, amén. Él ya sabe qué necesidades hay, pero Él ha mandado que ores por ellos. No sabemos por qué, no sabemos cómo, no entendemos toda la mente de Dios, pero sabemos que Él nos pide y nos manda rogar por aquellos que están en el campo misionero, pero también rogar por obreros que se levanten y vayan a predicar el evangelio. Hay unos 195 países en el mundo. Y yo podría decir, no sé, Macao, Yemen. Y podríamos decir, no sé qué es eso. No sé dónde queda eso. Porque también, de la misma manera, no hemos orado por obreros que vayan a esos países. No hemos orado por cristianos, misioneros que se levanten y vayan y prediquen. Porque no hemos hecho algo para que la Biblia sea traducida a ese idioma. Gracias a Dios por los proyectos de traducción y lo que se ha podido hacer. Pero todavía nos falta mucho por hacer. Se cree que traducir un versículo de la Biblia, haciendo cálculos actuales, cuesta alrededor de 500, 600 pesos. En dólares sería unos $30 traducir un versículo de la Biblia. A la gente le toma una vida entera traducir la Biblia. Hay un hermano allá en San Luis Potosí traduciendo al Tenec. Ya acabó el Nuevo Testamento, ya acabó Génesis, ahí lo tenemos impreso. Pero haciendo cálculos al paso que va, no le va a alcanzar la vida para traducir toda la Biblia. Pasa el tiempo y pasa el tiempo, y nosotros como cristianos no estamos haciendo bien. Quisiera volver, y para terminar, que leamos ese versículo 9. Versículo 9, para terminar, acompáñenme por favor, Segunda de Reyes 7:9. El versículo inicial, el pasaje donde comenzamos, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien.
Podemos ir, podemos decirles, podemos enviar, podemos hacer algo para que ellos conozcan y vengan. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de salvación. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Si seguimos esperando, la gente seguirá muriendo. Si seguimos esperando, la gente seguirá yendo al infierno y su sangre será reclamada de nosotros, de nuestras manos. Nos alcanzará nuestra maldad. Y termina el versículo diciendo, los leprosos, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Iglesia, vamos pues ahora, demos más por misiones, oremos más por los misioneros, oremos más por los ministerios de traducción, de impresión. Hagamos algo más para que el mundo tenga el evangelio. Toquemos más puertas, llevemos más folletos. Vamos pues, como dice la Biblia, id, hacer discípulos a todas las naciones. Id, predicar el evangelio a toda criatura. Vamos pues a predicar y hacer algo para que el mundo pueda tener la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos, Señor, este mensaje que tú has dado a un servidor, Señor. Gracias porque tú nos das una oportunidad más para hacer algo más. Sin duda, allá en el cielo gozaremos tesoros, recompensas de todo lo que hagamos en esta tierra, fruto que abunde en nuestra cuenta. Y tú nos das la oportunidad, Señor, de poder arrepentirnos de lo poco que hemos hecho, tomar conciencia quizá de lo que estamos haciendo y hacer más, o mantenernos firmes sabiendo la necesidad que hay y seguir haciendo lo que estamos haciendo. No soltar la cuerda, no dejar de hacer. Ayuda a cada hermano, Señor, ayuda a tu iglesia a poder avivarse, que nuestros corazones sean avivados respecto a misiones, respecto a compartir tu palabra, a llevar el evangelio a aquellos que no lo tienen. Ahí como estamos en nuestro lugar, quizá aquí en el altar, tome un tiempo para orar, para hablar con Dios, para decirle, Señor, no he hecho bien. Yo sé, es una examinación personal. Ante la gente quizá yo sí hago las cosas, pero yo sé que no he hecho lo que debía hacer. Mi familiar todavía no conoce al Señor. Mis hermanos todavía no les he predicado. Mis vecinos ni siquiera saben que soy cristiano. Ayúdame, Señor, a hacer más. No he dado folletos. No he dado para misiones. No he orado por los misioneros. Ayúdame, Señor, a hacer algo más por tu obra. Dejo el lugar al pastor. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí como pastor a poder dar bien la visión a mis hermanos para que ellos la conozcan mejor, a poder poner enfrente de ellos lo que tenemos, lo que hacemos, y también ellos se interesen, mi Dios, en la obra misionera, en la traducción de la Biblia, en las almas perdidas, en, Señor, no solamente comer, sino también avisar a otros que hay comida, Señor, avisar a otros que hay salvación, avisar a otros que hay esperanza. ¿Quién diría, pastor? Yo reconozco que no estamos haciendo bien, pero ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Alguien levanta su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pastor, no estoy haciendo bien, pero ahora voy a hacer mejor. ¿Quién levanta su mano? Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Señor, gracias, porque esta palabra es, Señor, verdadera, y esta palabra es preciosa, y Señor, que tu Espíritu Santo siga llenando este lugar, mi Dios,
Gracias por el mensajero y sobre todo